La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. La clave te escucha, 12:34 y nosotros seguimos aquí, por supuesto, junto a Fructo, donde transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Hashtag qué rico Fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctalos en fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Vine corriendo yo porque no alcancé a servirme mi café a Mati, pero Fernando Mendoza me lo va a traer. Ah, ya, bacán. Muy amablemente. Buena. Porque los dos vamos a disfrutar esta cualidad de un café fresco, importado directamente desde origen. Así uno conoce la trazabilidad, sabe todo sobre el café, que es fabricado en una casa de tueste. Algún día deberíamos ir a hacer un tour. Vamos. Un tour a la casa de tueste Me tinca. de Amati, la cualidad de un café fresco. Toda la información en cafeamati.cl. ¿Cuándo pasamos al verano? Quiero saber, ¿todavía es primavera? Todavía. No puedo creer. No, en verano como en diciembre, po. ¿En serio? Todo noviembre sigue siendo primavera, Fran. Mira. Sí. Sí, igual estoy con pantalón largo todavía. Sí, yo El también. verano llore. Yo los fines de semana, shorts. Sí. O llore. Fernando Mendoza viene Chore. en chore. Bueno, la primavera también llegó al zoológico Parque Met. Anda y conoce de fauna silvestre. Te esperan de jueves a domingo y festivos. Recuerda que para ingresar debes reservar tu ticket con anticipación en parquemet.cl. Más información en @parquemetmimbu y @Zoa Nacional Chile. Jesús Yáñez, short también. Pepo, Siempre. en short. Falta el Chris nomás. Que está con el jeans. Con el blue jean. Bueno, como sea, todos nos vestimos distinto, pero todos reciclamos. Y sobre todo aquí en Radio La Clave en Bendito Residuo, que es este emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de los residuos. Una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Toda la información sobre ellos y lo que hacen está en benditoresiduo.cl. Muchas gracias, Fernando Mendoza, por traerme mi café a Mati y bienvenido a la Aldea Global. ¿Cómo estás, Feña? Bien, ¿y ustedes qué tal? De la casa. Bien, Juan. estamos bien. Preocupados bueno. por el mundo también, Feña, porque, bueno, ahí trae 3 hojas el Feña para hablar del tema, muy Mateo, pero la última información que estaba leyendo Breaking news. de alguna ¿Vieron? hora, Estaba en el breaking news ahora. La Franta, teléfono en mano, que Ucrania atacó Rusia por primera vez con los misiles estadounidenses de largo alcance. Exactamente. Chuata. Temazo. Temazo. Bueno, el verano parte el 21 de diciembre, siguiendo con lo que estaban hablando. Gracias por la Está información. rico, igual 26 grados, yo encuentro Sí, que ideal, porque si No, verano ya. si hubieran 32, el verano, Sí. Está- No, hay que creo que disfrutar está rico. Estoy de acuerdo. Una nota ligera para irnos al drama, exactamente, Lo de los porque misiles, sí. que claro, Ucrania hace tiempo estaba pidiendo permiso a Estados Unidos de utilizar misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, lo cual Estados Unidos le permitió a Ucrania ayer. Y aparentemente... Raro igual, No es raro, al final es para... Porque como que viene un presidente nuevo. Es para joderse a Trump, nomás. Es Es pa' una joder a cuestión muy Donald Trump. adolescente, al final es como... Trump Adolescente. quiere llegar a un diálogo con Putin. Entonces, al gobierno que es totalmente opuesto a Trump, dice, nos quedan 2 meses, vamos a hacer todo lo posible en nuestro lado para que eso no ocurra. Sabotear a Donald ¿Y cómo Trump. podemos hacer eso? Permitiendo que Ucrania ataque. Pero ese arrebato adolescente puede llevar a una guerra nuclear. Incluso a la desaparición de la raza humana. Así que no estamos hablando de cosas ligeras. Putin hoy en la tercera, ahí Franci, si puede buscar, dijo que había cambiado la doctrina nuclear. Y si un país ataca con armas no convencionales, con armas convencionales, que serían armas no nucleares, Rusia podría responder con arma nuclear. E incluso Oye. amenazó con una tercera guerra mundial. Exacto. Lo dijo así. Y Exacto. Vladimir Putin me da miedo, es capaz. Es capaz de cualquier cosa. Pero es que Estados Unidos cree que Rusia está blufeando. Yo creo que Rusia no está blufeando. Fernando, se podría interpretar, porque una cosa es que, porque en el fondo Ucrania atacó a Rusia, pero es inevitable decir Estados Unidos. Es que Porque es con ese- las armas de Estados Unidos, ese con el es el permiso tema. de Estados Unidos. Entonces, Ese Estados es el Unidos, tema. ¿se podría interpretar que Sí. Estados Unidos ataca a Rusia a través de Ucrania?
Obvio, que es lo que ha pasado siempre. O sea, pero ahora ya está escalando, porque en el fondo, con armas estadounidenses que tienen que ser operadas por estadounidenses, que tienen que decirle a los ucranianos cómo funcionan las armas, se está atacando dentro del territorio ruso. No se está atacando Ucrania. En consecuencia, es un ataque de Estados Unidos a Rusia, y eso es lo que dice Putin. Esto no es una guerra contra Ucrania, es una guerra en contra de Estados Unidos. Porque así es. Ese es el tema, exactamente el punto que planteas tú. Que no es un tema de Ucrania-Rusia, es un tema de Estados Unidos-Rusia. Y así lo ha sido siempre, desde que parte la guerra. Porque si no olvidemos que todo esto parte por el tema de la OTAN, que Estados Unidos, cuando termina la Guerra Fría, primero promete que la OTAN no se va a expandir hacia el este, y se expande hacia el este, y después promete que Ucrania no va a ingresar a la OTAN, y al tiempo invita a Ucrania a ingresar a la OTAN. Uh-huh. Entonces, y ahora, con esta nueva provocación, diciendo que Ucrania sí puede atacar territorio ruso. Ahora el tema, hasta qué punto Ucrania va a atacar Moscú o va a atacar ciudades más grandes, porque eso podría implicar en una reacción inmediata a Rusia ya más contundente, y la cosa se podría ir de las manos. Quedan 2 meses, sí, porque el cambio de mando es el 20 de enero. Claro. Por ende, para el tiempo que estamos hablando, y que todo podría escalar muy rápido, es un tiempo importante. Y viene, en mi modo de ver, que es lo que dicen funcionarios del gobierno de Trump, que te puede gustar o no, pero en este caso yo creo que es claramente eso, es sabotear a Trump para que dificulte un pacto con Putin, y esto lo dificultamos permitiendo a Ucrania que ataque, cuando Ucrania ya está perdida además. Entonces es como el último aliento. Pero ¿cómo van a usar los ucranianos? Con Ucrania está perdida? Porque uno pasa por la embajada de Estados Unidos acá en Santiago, y todavía, hace mucho tiempo, pero aún hoy día pasé y me fijé, está puesto este cartel pro-Ucrania en el frontis de la embajada de Estados Unidos. Pero ahora tú señalas ahí, bueno, pero todos sabemos que Ucrania está perdida. Sí, o sea, Ucrania está perdida porque no tiene personas para luchar. Y si tú ves el mapa al final de Ucrania y Rusia, hay una diferencia importante. Y también, en el fondo, en esta prolongación de la tierra, ahora Rusia ha destruido la capacidad energética ucraniana. O sea, Ucrania no va a poder funcionar como un país, y ese es como el objetivo de Rusia al final. Pero el objetivo principal de esta guerra, que básicamente es que haya una negociación en donde se termina la guerra a través de la declaración que Ucrania es un país neutral. Y eso es todo. Porque si Ucrania es neutral, significa que no va a ingresar a la OTAN, porque tú ves que Ucrania no está en la OTAN, pero de igual forma está actuando como Rusia cree que va a actuar una vez que entre a la OTAN. Si ese es el punto. Y por ejemplo, podrían haber destruido Kiev con facilidad el día 1. O sea, el 22 de febrero que parte la guerra, podrían haber tirado una sarta de misil a Kiev y lo podrían haber arrasado. Eso no se ha hecho. Zelensky sigue vivo. Ahora, si es que Ucrania ataca a Rusia, podrían destruir Kiev. Así ya en mala. Entonces ahí tú ves que en el fondo esto es una guerra para generar algún tipo de negociación. Pero si al final lo que hace Estados Unidos es permitir a Ucrania atacar a Rusia, te alejas de eso. Porque solo valías el punto de por qué Putin atacó a Ucrania, que en el fondo es como no confiamos en Estados Unidos porque no han cumplido sus promesas en los últimos 30 años, y si ingresa Ucrania a la OTAN, evidentemente nos van a atacar, porque el fin último de esta guerra es sacar a Putin del poder, porque esa es la estrategia que Estados Unidos ha hecho desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando no me gusta un gobierno, lo saco. Cuando ganó Allende, acá la CIA hizo intentos para matar a Allende e impedir que asumiera. Saddam Hussein, en Vietnam del Sur, y podemos así ir alargando, en América Latina, República Dominicana, que al final, gobierno que no me gusta, lo saco. Y es el único país del mundo que hace eso. Sí. Porque China no te va a ir a matar a un presidente de Estados Unidos, Rusia tampoco. No, pues claro. Ese es el punto. El fin último de esta guerra es sacar a Putin del poder. Y Putin lo tiene clarísimo, porque este manual se ve ya desde con la creación de la CIA en el año 48, que esa es la estrategia de Estados Unidos, sacar a los gobiernos que no me gustan. Pero cuando tú sacas a los gobiernos que no le gustan, generas un vacío de poder que implica guerras y caos. Mira Irak, por ejemplo, el 2003. Se saca a Saddam Hussein y todavía está un desastre en Medio Oriente por eso mismo. Sí. Bueno, 2 meses cruciales que vamos a ver de aquí hasta que asuma Donald Trump en Estados Unidos, y que por supuesto no solo tienen que ver con Estados Unidos, sino que con el mundo entero. Exacto, Feña, con la humanidad. Quedamos con una tarea para la casa. Vamos a hablar de eso, de lo woke. Vamos a hablar de lo woke, vamos a hablar de... Así cerramos la semana pasada con tu pregunta. Pues claro. ¿Qué es lo woke?
Entonces, y en base también al libro que me recomendaste tú, que casi lo terminé prácticamente, de Susan Neiman, que es muy reciente, no que claro, que ella en la portada de su libro dice que la izquierda no equivale a los woke. Porque ahora la utilización más reciente del concepto woke viene de la derecha más dura, como anti-woke. Como que es interesante cómo este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, porque esos son los conceptos al final. En historia, de hecho, hay una rama que se llama la historia conceptual. Yo, de hecho, hice una mini tesis sobre eso, que en el fondo tú estudias a lo largo del tiempo cómo evolucionan los conceptos, porque el concepto, a diferencia de una palabra, porque un micrófono, una silla, una mesa es algo determinado. Claro. Pero un concepto tiene una pluralidad de definiciones que incluso se pueden contradecir entre sí. Entonces, este estudio tú, por ejemplo, democracia, libertad, sí, patria, nación, raza, género, etcétera. Tú puedes estudiar a lo largo del tiempo cómo van evolucionando estos conceptos, porque algo que se achaca ahora es que los políticos, la prensa, la gente en general no utiliza bien los conceptos en su discurso. Entonces, woke, por ejemplo, ya es una cultura, es un movimiento, es una política. Ya incluso me costó porque hice una clase de esto la semana pasada, de hecho, y como ni siquiera hay una coincidencia en cómo decir qué es, porque algunos dicen la cultura woke, la filosofía woke, el movimiento woke, que ni siquiera hay una acepción clara de lo que de cómo etiquetarlo. ¿Pero de dónde nace? Estados Unidos. Pongámosle un poquito de contexto, porque seguramente muchas personas han escuchado en el último año el término woke, que está de moda. Es un término que apareció en el último tiempo y tiene que ver, y es muy usado sobre todo por la gente que está más a la derecha del mapa de alguna manera, para decir que todo lo progresista es woke. Ahora, eso es lo interesante del concepto, porque ahora su utilización más actual quizás tiene un paralelo, porque hay gente que sigue creyendo en lo woke, pero a nivel discursivo la derecha lo utiliza como algo peyorativo. Es peyorativo. Por eso es interesante cómo evoluciona en el tiempo. Entonces esto es algo netamente de Estados Unidos. Todo el movimiento woke parte en Estados Unidos y solo se puede entender en un contexto estadounidense, sin perjuicio que en los últimos 10 años se ha hecho norma más general, sobre todo en el mundo occidental. Y el concepto hace alusión al despertar. Al despertar, porque por ejemplo no vas a hablar de LGTB en Rusia, o sea, Putin detesta eso, en China tampoco, en África tampoco, es solo en el mundo occidental que puedes hablar del feminismo. Woke es despertó, literal. Sí, woke despertó, es literal despertó y es viene del dialecto afroamericano en la década de los 30 en Estados Unidos, que woke exactamente es el despertar, es tener conciencia de la situación social que los afroamericanos se enfrentaban en Estados Unidos en ese momento. De ahí viene. Entonces, porque ahora la definición del diccionario Oxford es estar consciente de los temas sociales y políticos, particularmente el racismo. Esa es la definición actual del diccionario. Mira, ya. Pero en su origen viene exactamente de lo que dicen ustedes, de la idea de despertar, pero netamente dentro del mundo afroamericano. Y afroamericano quiere decir África y América. Básicamente, desde el año 1600 al 1800 hubo un tráfico de esclavos, en donde se compran millones de africanos, literalmente, porque la esclavitud es donde hay un dominio de una persona hacia otra, pero como un bien. Como tú te compras un auto, un café, una casa. Lo mismo un esclavo. Tú compras a ese esclavo y lo puedes vender y tienes un dominio absoluto sobre la cosa, que es algo más jurídico. Y esto viene particularmente en América, cuando se empieza a colonizar por las distintas potencias europeas, necesitaban mano de obra para las cosechas. Por ejemplo, para sacar el azúcar, para sacar el café, para sacar distintas cosechas que habían en el Caribe y en Estados Unidos. Y uno de estos países en donde empiezan a llegar los esclavos es en Estados Unidos. La cosa es que cuando Estados Unidos se crea como república, ya en el 1789, viene la Revolución Francesa y en general el discurso político occidental empieza a mirar a la esclavitud como algo malo. Por ejemplo, Chile, en una de sus primeras declaraciones al independizarse, es la abolición de la esclavitud. La Revolución Francesa también aboga por el término de la esclavitud. Las primeras repúblicas latinoamericanas también. Pero Estados Unidos mantiene eso. De hecho, la esclavitud en Estados Unidos se acaba con la guerra civil, recién en 1860. Y de hecho, la principal razón de la guerra civil es eso, que habían algunos estados del sur que necesitaban los esclavos para seguir su economía, mientras el presidente Lincoln y los estados del norte estaban en contra. Y esa fue la principal razón de la guerra civil. Y terminó ganando Lincoln, en consecuencia la esclavitud se termina.
Pero a pesar de que se termina y en teoría los afroamericanos podían votar, igual siguieron existiendo segregación, sobre todo en los estados del sur. Habían colegios para blancos y negros, había lagos para blancos y negros. Por ejemplo, los blancos si se subían a un bus, por eso viene el movimiento de los 60, los afroamericanos se tenían que sentar atrás, y si se subía alguien blanco les tenían que dar el asiento obligatoriamente, el afroamericano no podía manejar un bus, tampoco podía votar. Entonces había una serie de cosas que seguía reflejando un racismo enorme, y en base a ese tema sale Woke, y es más por una canción porque en la década de los 30 hubo un caso de 8 chicos afroamericanos que fueron acusados de violar a 2 mujeres blancas, inmediatamente fueron condenados a muerte sin existir un juicio justo ni nada. Y en base a eso surge esta canción, como del wow, como ojo con esto, ojo con los afroamericanos, nuestra situación social que existe, porque a pesar de que se termina la esclavitud a nivel legal, seguían existiendo diferencias brutales en ese sentido. Y esto recién va a terminar en la década de los 60, o sea, 100 años después, con el movimiento... Con el movimiento de Martin Luther King, el movimiento de los derechos civiles, en donde recién en el año 64, por ahí, los afroamericanos pueden votar, pueden haber matrimonios mixtos, sacar la segregación en las escuelas, los afroamericanos pueden comprar casa. Entonces recién a nivel legal el año 64, o sea, hace menos de 100 años se termina. ¿Y en qué minuto saltamos a que lo woke parta de eso a que empiece a involucrar otros ámbitos? Claro, y después de los 60 siguió esta idea de woke, del fondo estar despierto, estar atento, estar vivo, como se dice en Chile, de todas estas diferencias raciales y de justicia. Pero en el término actual hay dos eventos determinantes. Primero, el movimiento Black Lives Matter. Recordemos esto, es un movimiento transversal racial que critica el abuso policial ante las minorías, particularmente los afroamericanos, que la policía utiliza una violencia exacerbada en contra de los afroamericanos meramente por temas de raza. Si bien esto tiene un pic en la pandemia por George Floyd, el movimiento parte del 2014. También por un caso de un contexto similar. Y ahí ya lo woke empieza a convertirse más en un concepto como político y más universalizado, porque sin perjuicio que la palabra existía antes del 2014, no era un discurso, relato que se utilizaba en la prensa constantemente. O para campañas políticas, como le vemos mucho. Claro, Donald Trump no acusaba a Hillary Clinton de woke, como sí le dijo a Kamala Harris. No, porque justamente lo woke actual surge como una reacción juvenil ante Donald Trump. Está muy asociado a lo juvenil. Sí, son jóvenes que en el fondo nacen con Obama, porque cuando cuando Obama es electo presidente, sin perjuicio que fue más de lo mismo, guerras, corrupción, son unos farsantes los Obama, había realmente una efervescencia a nivel mundial. Yo me acuerdo como que me emocioné, me avergüenza recordarlo, era chico, no sabía nada del mundo, pero igual lo vi asumir y fue como fuerte, o sea, una familia afroamericana en el contexto de Estados Unidos, de la esclavitud, era como algo fuerte, era muy carismático, había todo un hecho de propagandístico. Tocó R.E.M. en el Movistar Arena ese día. Que sobre todo a los jóvenes fue como wow, o sea, realmente como que está cambiando la perspectiva. Entonces Obama fueron 8 años, entonces imagínate la gente que empezó a tener conciencia política a los 12, a los 13, 8 años después tenían 20, 24 y ganó Trump. Claro. Y fue como, esto es totalmente en contra y muy distinto y fue como como que una rotura de corazón o de desilusión enorme, como ganó exactamente lo que nosotros como no veíamos venir y de una manera muy cruda y de una manera muy directa, totalmente antagónica a lo que es Obama. Pero aún así seguía creciendo lo woke, ¿o ahí se estancó? No, siguió. El primer Trump. No, siguió, claro, ahí ya empezó no solo a englobar el tema de raza, el tema LGTB. Y no solo afroamericanos, sino que otras minorías. Claro, ponte tú temas de género, ¿no? También. Con Boric, por ejemplo. Boric muy woke, feminismo, aunque ahora vemos que no le importa nada. No, claro, pero en sus principios, digamos. Los escaños reservados a las minorías, eso es totalmente woke. O que haya el mismo número de escaños en hombres y mujeres, porque se corrige el voto, eso totalmente es woke. Totalmente. Entonces, con Trump se exacerba esta idea y ya no solo implica el tema de lo afro, sino que ya es otras razas, otras minorías y también el tema con mucha fuerza LGTB, el lenguaje inclusivo. Otros temas más particulares que obviamente vienen. Inclusivo es woke. Claro, el aborto. Totalmente, el aborto y Kamala es lo más woke que hay. Imagínate, es una mujer de padre indio, de madre jamaicana y la eligen por eso mismo. ¿Por qué? Porque el 2020 estaba el pic de Black Lives Matter y necesitaban a alguien que cumpliera con los checks. Y ella cumplía con todos los checks.
Pero ahora hay una caída de lo woke. Sí, no, totalmente. Y de hecho también ahora hay una reflexión dentro del Partido Demócrata, porque en el fondo es quizás lo woke se aleja de las necesidades más de las personas, de lo que querían las clases medias, que era economía, no era este tema más de las identidades. Y por lo tanto vuelven a lo tradicional, ¿o no? No, y aquí... Ni siquiera estoy pensando en Trump. Ya. Estoy pensando No, como Chile, en el día a día. Acá se usa mucho, los Kaiser acá ahora acá la derecha más dura es como todo eso se ve como con burla, con desprecio. Y que fue como un exceso y que es como toda una cuestión propagandística al final. Esa es la acepción de ahora. Por eso es interesante el libro que hablamos la semana pasada de Susan Neiman, que ella incluso creció en Georgia, justo en el movimiento de los derechos para los afroamericanos, y ahí ella dice en su libro que lo woke no equivale a ser de izquierda. Porque en el fondo también la izquierda, después de la caída del muro y la caída del comunismo, como que hablar de izquierda y de socialismo era como malo, entonces venía esta idea del progresismo, y el progresismo también se empezó a mezclar con esto. Entonces pero ella se para y dice que puede ser de izquierda y no woke. Claro, exacto, ella dice que lo woke va en contra de los valores de la izquierda, incluso. Esa es su crítica, y ella siendo de izquierda. Entonces, y también plantea en el fondo que las cosas se puedan discutir, porque también un tema de lo woke es muy la cultura de la cancelación, que todo hay una verdad absoluta y que no se puede discutir. Entonces ella dice, de su posición de izquierda, debatamos esto, que reflexionemos dentro de la izquierda qué es ser woke. Y ella plantea que en el fondo el woke es una reacción al progresismo, es una reacción a Trump al final, y que se desvía de lo que la izquierda quiere en su esencia, que es que cree que la humanidad puede progresar a través de las leyes. Sí. Pero ella dice que lo woke no es eso, no es la izquierda, pero finalmente el movimiento woke, otra cosa importante entender, que viene de la izquierda estadounidense, que sería el Partido Demócrata también. Claro, en el fondo, ¿qué izquierda? Esto es toda una cuestión estadounidense, pero que se expanda a nivel mundial, sobre todo 2016-2021. Sí. Pero por eso hay que entender en el contexto particular de Estados Unidos. Entonces, claro, ella critica porque dice que ella plantea que la izquierda al final es creer en lo que nos hace humanos. Es más fundamental que las diferencias culturales, por ejemplo. Y ella de eso se agarra como las bases de la izquierda. Exacto. Y que lo woke al final no va a eso, porque es como la cultura de la victimización, y al final que los traumas hay un filósofo japonés que cita que dice que los traumas pueden unir a individuos del mundo, pero no les da el derecho exclusivo de hablar, evaluar o tomar decisiones por un colectivo. Y ella es muy interesante porque plantea el tema de Israel, porque al final el judaísmo últimamente también tiene una victimización muy grande con el Holocausto, sin desmerecer la barbaridad que fue, que fue una barbaridad. Pero ahora, por ejemplo, Alemania no se atreve a criticar a Israel porque ellos hicieron el genocidio y le sigue pasando armas y no hay ninguna crítica. Y lo mismo pasa con Israel ahora, que en el fondo nosotros nos creamos por el Holocausto y cualquier tema de antisemitismo nos victimizamos, pero al final están haciendo prácticamente lo mismo. Es un resumen bastante rápido, muy difícil. De lo que ocurre en el loco mundo. Pero y del tema woke, que da para muchísimo más, pero ahí nos hiciste una pequeña reseña también de este libro. Feña, te pasaste. A mí al menos me quedó clarísimo. ¿A ti, Rodri? A mí también. Y hay muchas cosas que también hay que reflexionar respecto a lo que estamos viviendo hoy en día en Chile, me parece. Eso queda para otra conversa. Fernando Mendoza, historiador. Oye, muchas gracias, como siempre. Gracias, Fernando. Te pasaste. Y viene Metrópolis Central, día martes, harto que hablar. Cuídense. Que estén bien. Chau, chau. Esto fue Aldea Global. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa que nos conecta con las tendencias del mundo. Quédate en La Clave. En minutos, toda la actualización del deporte en Metrópolis Central. 92.9. La Clave me escucha.